Paz de Cristo. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido, hermanos, gloria sea al Señor. El Señor una vez más nos ha entregado una victoria grande, ya que este día, dice la palabra de Dios, que en su nombre somos más que vencedores. Y este día levantarnos, poder respirar, poder caminar, poder mirar, ese es un gran privilegio, hermanos, es una victoria. Gloria sea al Señor. Y así está compuesto el pueblo de Dios, de victoria en victoria, sabiendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Hermanos, así como están de pie, les quiero pedir de favor que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 y 38. Cuando lo encuentren pueden expresarlo con un amén. Capítulo 2, verso 36 al 38. Gloria sea al Señor. Ya para que se puedan sentar, relajarnos, escuchar el consejo de la palabra del Señor. Amén. ¿Ya lo tenemos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a llevar una palabra de oración. Padre Santo, te damos gloria y te damos honra, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída, Padre Santo. Yo te ruego que a través de ella alcancemos nosotros bendición, Señor, que es la que venimos buscando. Y también te ruego que bendigas a aquellos que están mirando por este monitor, Padre Santo. Bendícelos también en casa donde están, Padre mío. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos, gloria sea al Señor. Vamos a estar hablando un poco. Recuerdo la vez pasada que el pastor nos permitió predicar. Le doy gracias por esta nueva oportunidad. Tocamos un tema acerca de buscando la verdad. Y vamos a continuar un poco con este mismo tema. Y hablando algo, dice que la verdad, hay un dicho que dice común, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. Muchas veces cuando nosotros escuchamos una verdad, no a todos nos parece bien. A muchos nos hace reflexionar, a muchos otros nos hace enojar, a muchos otros nos hace ponerse tristes. Pero dentro de todas estas cosas es algo cierto, que la verdad no deja de ser verdad, nos pongamos como nos pongamos. Si nos enojamos, no deja de ser verdad. Si nos ponemos tristes, no deja de ser verdad. La diferencia es el impacto que esa verdad va a hacer en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Ciertamente en nuestras vidas hemos escuchado quizás temas acerca de la verdad. Hay uno que decía mucho: hay verdades que matan. Hay verdades que liberan. Hay verdades que muchas veces te aprisionan. Pero ¿qué valor quieres darle tú a la verdad que estamos buscando? Porque la vez pasada vimos el texto donde dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién hemos conocido nosotros que nos ha rescatado de la inmundicia en la cual vivíamos? Yo le llamo inmundicia porque ahí es donde yo estaba. Pero hubo alguien que se animó a rescatarme
y me mostró esa verdad que en mi inconsciente la estaba buscando, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros muchas veces nos cansamos de vivir una vida vana, una vida llena de mentiras, una vida falsa delante de mucha gente, aún delante de nosotros mismos. Porque decía alguien, dice, tantas veces te cuentas una mentira que terminas creyéndotela. Pero no deja de ser mentira. Y muchas veces se sume uno más en la tristeza y en la amargura. Pero estamos buscando un punto que nos pueda rescatar de donde estamos sumidos. Aunque podamos sonreír, pero la tristeza interior no se acaba. Yo no sé si a ustedes quizás en un tiempo les ha pasado o les pasó antes de conocer a Cristo. A mí me pasaba mucho, porque yo podía sonreír delante de los demás, aunque por dentro estuviera hecho pedazos, pero cuando estaba solo me desahogaba, me ponía a llorar y le decía, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no encuentro esa felicidad? ¿Por qué esta gente me maltrata? ¿Por qué aún siendo mi familia vivo de esta manera de rechazo hacia mí? Porque siempre buscamos un momentito de esa verdad. Siempre. Y cuando la encontramos somos diferentes. En ocasiones no a todos nos agrada la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos seguir haciendo cosas que nos agradan para la carne. Y por eso queremos seguir mintiéndonos nosotros mismos, aunque la verdad está frente a nosotros. Estos hombres que en el versículo que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos han oído hablar del Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo trae consuelo. El Espíritu Santo trae valor. Amén. El Espíritu Santo trae poder. Amén. Y eso era lo que tenía Pedro en esos momentos. Dice, y lleno del Espíritu Santo, les empezó a predicar a la gente y se llenó de valor. Y les dijo, dice, al Cristo a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron. Y les empezó a hablar la verdad. Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que ellos se compungieron de corazón. No tan solo escucharon la verdad, sino que reaccionaron a esa verdad. Reaccionaron y ellos mismos se han de haber preguntado, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Así como usted o como yo, quizás vinieron las palabras, yo no tengo salvación. Aleluya, gloria a Dios. Yo ya no me compongo con nada. Muchas veces el enemigo viene a despreciarnos de esa manera, a hacernos sentir menos. Y ellos cuando escucharon esa palabra, dice la palabra de Dios que se compungieron de corazón, se arrepintieron, pero querían saber cómo hacerlo. Dice que la palabra de Dios que ellos empezaron a preguntarle a Pedro y a los otros discípulos qué es lo que tenemos que hacer, porque reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos matado al Mesías, reconocieron todo eso y se arrepintieron de todo corazón. Amén. Porque escucharon una verdad en boca de Pedro con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Pedro, dice, pues arrepiéntanse. Pero el arrepentimiento no es suficiente. El arrepentirse no es suficiente. Hay un dicho por ahí que dice que de arrepentidos está lleno el infierno. ¿Sí lo han escuchado? Yo lo he escuchado varias veces. Había otros pasos más que hacer todavía. Amén. Dice, arrepiéntanse. Gloria sea al Señor. Quiero leérselos una vez más.
Al oír esto, en el verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Muchas veces llevamos una vida pasada llena de tantas cosas que nos están perturbando. No somos felices con nuestras esposas, no somos felices con nuestros hijos, no somos felices con nuestros papás. A veces la felicidad es tan vana y pasajera que dura una noche, que dura quizás un día, quizás un momento. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está perturbando por dentro. Alabado sea el Señor. Yo le pregunto, ¿será vida vivir así? ¿Llevar una vida incierta? ¿Qué haremos, varones? Arrepiéntanse. Y el siguiente paso le dice, y bautícese cada uno de vosotros. Bautícese. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para arrepentimiento y para perdón de los pecados. Gloria sea al Señor. ¿Qué significa el bautismo? Es muerte y resurrección. Cuando una persona se arrepiente, va a dejar lo malo que hacía antes y va a empezar a hacer lo bueno delante de Dios Todopoderoso. Amén. Ese es el bautismo. Dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros. ¿Cómo dice la Biblia? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. O sea que hay pasos a seguir. No es únicamente que me arrepiento y ya. Muchas veces cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, lloramos. Cuando estamos en la presencia de Dios, nos compungimos de corazón. Nos arrepentimos. Pero ¿qué pasa cuando salimos de ahí? Como que nuevamente esa nube nos vuelve a cubrir y volvemos a ser los mismos. Tenemos que trabajar con nuestras decisiones. Hay gente que nos va a cambiar, que les va a cambiar la vida, porque cuando empezamos a buscar esa verdad, a muchos no nos va a agradar, o a los que nos rodean, no les va a agradar que nosotros o usted encuentre esa verdad. Déjeme decirle por qué. Porque al encontrar usted esa verdad, tiene que empezar a renunciar a varias cosas en su vida. A varias cosas que rutinamente usted las estaba haciendo. Que devocionalmente usted estaba practicando, pero porque no conocía la verdad, porque no tenía la verdad en su vida. Pero ya cuando usted encuentre esta verdad, que es Cristo Jesús, usted tiene que tomar una decisión y decidir si llevar una vida como la llevaba antes o empezar nuevamente una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando estoy hablando de que va a haber cambios drásticos, los va a haber. Y estos cambios van a implicar muchos problemas en su vida, muchos problemas, así como los hubo en la mía, porque la mía tampoco fue fácil al decidirme recibir a Cristo en mi corazón. Porque muchas veces te presentas con el rechazo de la demás gente, de tus amigos, de tu familia, de tus padres muchas veces. Pero cuando tú encuentras esa verdad, tienes que tomar una decisión. ¿Quién fue quien entregó la vida por ti en la cruz del Calvario? A mí me da tristeza ver que quizás algunos hermanos en la carne estén fuera del camino del Señor. Pero yo no puedo hacer nada. Pero esto no me va a sacar a mí del camino del Señor, de la fe que yo he creído. A mí me da tristeza ver a familiares que no han dejado la idolatría y siguen caminando en un camino falso. Me da tristeza.
Pero eso no va a impedir que yo siga sirviendo y buscando esa verdad. Gloria sea al Señor Jesús. Vamos a ver otro pasaje de la palabra de Dios en Hechos capítulo 9. Puede alabar al Señor, hermanos. Hechos capítulo 9, verso 15 en adelante, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este hombre que se dedicó a perseguir a la iglesia de Cristo. La historia lo reconoce como uno de los peores que torturaba a los cristianos. No tan solo iba a las casas y saqueaba las casas, sino que los arrastraba y los presentaba ante el concilio para ser azotados, castigados, encarcelados, inclusive hasta muertos. Entre ellos vemos que la Biblia nos habla acerca de Esteban. Dice la palabra de Dios que un joven consintió en su muerte, pues este joven era Saulo de Tarso. Pero cuando él tuvo el encuentro con el Señor, alabado sea el Señor Jesús, esta palabra a mí me impacta. Porque las primeras palabras que él dijo al tener ese encuentro con Dios, dijo: pero ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Su vida de Pablo cambió drásticamente. Primero queda ciego y empieza a recibir el rechazo no tan solo de su gente, de su familia, y aún los mismos apóstoles lo rechazaban, no porque no lo quisieran. ¿Sabe por qué? Porque le tenían miedo. Le tenían miedo porque era conocido por su fama que él iba creando cuando iba torturando a los demás cristianos. Pero su vida cambió drásticamente al tener el encuentro con esta verdad. Cambió su fe. Cambió su forma de ser, cambió inclusive hasta su forma de vestir, porque él menciona la historia que era un joven muy acomodado. Cuando estoy hablando de muy acomodado, que era un joven rico, que tenía muchos bienes, tenía su profesión y tuvo el privilegio de estudiar teología con los mejores maestros, pero vivía equivocado tras una mentira falsa. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, su vida cambió drásticamente. Cambió, así como a muchos de nosotros nos cambió la vida, así como a muchos de ustedes puede cambiarle la vida. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta cuando esta verdad está tocando en nuestra puerta de nuestro corazón, y que nosotros abramos para que esta verdad entre. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Pero el Señor está tocando tu corazón, porque Él quiere gobernar en tu vida, quiere hacerte diferente. A Pablo no tan solo lo empezaron a rechazar sus maestros, su familia, el mismo gobierno lo empezó a perseguir. Fue algo tremendo su cambio. Él empezó a vivir azotes, también fue apedreado varias veces. De varios poblados lo sacaron a pedradas porque iba predicando a Cristo resucitado.
Lo que él antes perseguía, ahora él lo estaba sufriendo en carne propia. Pero eso no le importó porque había conocido la verdad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso es lo importante, hermanos, que nosotros conozcamos la verdad. Muchas veces cuando nosotros conocemos esa verdad, tenemos que hacer esos cambios drásticos. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar, inclusive le llaman muchos de religión. Cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos que hacer ese cambio. Algunos pueden decirnos que somos traidores. Algunos pueden decirnos que somos personas pues indeseables, porque cambiamos. Pero si nosotros hemos encontrado esa verdad, si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos que tomar una decisión, hermano. Tenemos que tomar una decisión. Pero para poder tomar una decisión, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y no nomás de oídas. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué le digo que no nomás de oídas? Porque muchas veces nos conformamos con escuchar lo que dice alguien y no lo corroboramos conforme a lo que está escrito. Me es más cómodo creer lo que oigo que corroborarlo leyéndolo. Gloria sea al Señor. Ahorita me venía a la mente el encuentro que tuvo el Señor con la samaritana. La samaritana inmediatamente empezó a predicar la palabra en Samaria. Vengan, he encontrado a alguien que yo creo que es el Mesías, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y fueron. Y hubo unos que expresaron, dice, ahora no solo creemos por lo que ella nos dijo, ahora creemos por lo que estamos viendo y escuchando. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y corroborarlo conforme a la palabra de Dios. Nosotros creemos, yo no sé si usted quiera creerlo, pero yo quiero creer que esto es la palabra de Dios, escrita para usted y para mí. Y que esta palabra de Dios es la que me está guiando hacia la vida eterna. Esta es lo que me está guiando hacia la salvación. Entonces yo tengo que escudriñarla. Yo tengo que leerla. Sí va a haber cambios drásticos en mi vida. Sí los va a haber. Pero es porque he encontrado una verdad. No es fácil, pero necesarios para poder seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a sufrir, hermanos. Ciertamente no nos es grato ver cómo familias a nuestra diestra o a nuestra siniestra se alejan del Señor. Nos duele, nos lastima. Pero que esa caída que han sufrido ellos no nos detenga a nosotros para continuar adelante. Les voy a explicar por qué. Porque si usted cae, ¿quién va a rogar por usted? Pero en cambio, si usted sigue adelante luchando, usted sigue rogando al Señor para que ellos se levanten nuevamente. Y la oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Entonces hay que seguir adelante buscando del Señor. No tenemos que detenernos ahí. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir luchando. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales, a menos yo lo veo, y digo, esto me está anunciando la venida de Cristo. Son cosas tan terribles. Por ahí están anunciando una nueva secta que le llaman el evangelio, creo que del espagueti, no sé cómo le llaman. Y se ponen unos sedazos en la cabeza y ya son miles de seguidores que tienen. Porque no conocen la verdad. Y mucha gente se levanta y levanta polvo y ahí va gente siguiéndolos, ciegos guiando a otros ciegos. Pero nosotros tenemos que corroborarlo conforme a la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo, hermano, y quizás algunos de mis familias me estén viendo. De toda mi familia soy el único apostólico. Y desde que me entregué a Cristo, yo he creído que Jesucristo es Dios.
Yo sí lo he creído. Y hubo familias que me tuvieron inclusive diciendo, estás mal, estás mal. Y hasta hoy en día hay familias que me dicen, no, no es así. Estás mal en tu forma de bautizarte, en todo. Pero si la palabra de Dios a mí me ha enseñado la fórmula perfecta, ¿por qué tengo que cambiar lo que yo he visto, lo que yo he leído, lo que he corroborado y lo sigo viviendo en el nombre de Cristo Jesús? Amén. No lo digo para vanagloria, pero yo llevo más de 30 años bautizado en el nombre de Cristo. Y no me arrepiento. Aunque toda mi familia sea trinitaria. Pero yo sigo honrando y glorificando el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que afirmarnos en esa verdad. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Gloria sea al Señor. Vamos a leer otras citas más. No sé si ya tenga sueño, hermano, a mí se me quitó. Gloria sea al Señor Jesús. En el Hechos capítulo 10, verso 36, también al 38. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahí un poquitito, pero ahora nos vamos a adelantar hasta el 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? Bueno, pues está hablando de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Según la historia, fue el primer gentil en convertirse a Cristo. Él era romano. Él era centurión de una guardia. Romanos, o sea, los romanos estaban en contra del judaísmo, en contra de todas las religiones, pero él se convirtió al Señor. Él tuvo que cambiar muchos paradigmas alrededor suyo, porque encontró una verdad en Cristo Jesús. Hay mucha gente, y yo no dudo que si usted me está viendo en casa, yo no dudo que usted sea una persona piadosa. Yo no dudo que usted sea una buena persona, de buen corazón. Este hombre, a Cornelio, la palabra de Dios lo describe que era una persona bondadosa, que ayudaba a los pobres y que ofrecía limosnas y que adoraba a Dios. Yo no dudo que usted en casa adore a Dios, pero a este Cornelio le faltaba algo, una esencia especial para adorar completamente al Dios de la gloria. Y recibe esta visión, manda a traer a Pedro. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para decirle a alguien, tienes que hacerlo? Lo tiene, pero quiere usarlo a usted, quiere usarle a usted para llevar este mensaje de salvación a otras personas. El Señor quiere utilizarnos a nosotros. Y Pedro no hizo oídos sordos. Ok, el Señor me está llamando, yo voy a ir allá. Porque para los judíos juntarse con los gentiles era reprobable. Y mucho menos hablarles de la doctrina. Pero cuando escucharon que sobre los gentiles también se derramó el poder de Dios, dice, ¿quién soy yo para impedir esto? Y se bautizaron todos los de su casa en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero hubo alguien que llevó esa verdad. Hubo alguien que se atrevió a decir, yo voy a romper un enigma aquí, voy a romper una ley y voy a llevar esta verdad allá donde supuestamente yo no puedo ir. Pero el Señor me ha mandado.
Muchas veces tenemos que brincar una bardita, aunque tenga el sign no trespassing. Ya hasta el inglés se me está saliendo. Padre Santo. Aunque digan que no puedes cruzar, tienes que atreverte porque vas a llevar una verdad y la verdad está haciendo libre a mucha gente. Tenemos que hacerlo, hermanos. Alabado sea el Señor Jesús. Tenemos otro pasaje bíblico que también es similar, no se lo voy a leer, pero está aquí también en el libro de Hechos. Cuando Felipe es trasladado a través del Espíritu Santo con el eunuco. La palabra de Dios describe también al eunuco como una persona que adoraba a Dios. También adoraba a Dios. ¿Y sabe qué? Venía leyendo las escrituras también. Pero le faltaba algo por hacer. Por muy piadoso que fuera, por muy conocedor de la palabra de Dios que fuera, le faltaba algo por hacer. Y era bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Felipe se subió al carro y estuvo en el lado de él, le preguntó: ¿estás entendiendo lo que lees? ¿Cómo quieres que lo entienda si no hay quien me lo explique? Esta historia usted la va a encontrar en Hechos capítulo 8, verso 36 en adelante. ¿Cómo quieres que lo entienda si no hay quien me lo explique? Dios quiere utilizarlo usted para llevar a explicar esta verdad a mucha gente que no la entiende, que necesita el poder de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que tiene Biblia y no una en su casa. Tienen 2, 3 Biblias en su casa, pero no las entienden. Yo me he topado con mucha gente que ha dicho: es que me da sueño, nomás la abro y al ver tantas letras me da sueño. Pero ¿sabe qué? El mismo enemigo te pone como piedras en el párpado de arriba para que te lo jale para abajo y te empiece a dar sueño. Y no puedas ver esta verdad que está escrita. Alabado sea el Señor. Dios quiere utilizarnos a nosotros para ser transportadores de esta verdad. Ahora tenemos muchos medios. Antes usaban burros, camellos, caballos y de todo. Ahora tenemos muchos medios con más facilidad para poder llevar este mensaje. Ahorita hay mucha gente que está viendo a través de estos canales del internet, en sus casas, en otros países, en México, en Salvador, en todos lados donde tengan esta aplicación pueden vernos. Podemos aprovechar estos medios, no nomás para mandar un like o no para mandar un Dios te bendiga, un Cristo te ama, arrepiéntete que Cristo viene pronto. Podemos utilizar estos medios para seguir compartiendo esta verdad con mucha gente que lo necesita. Dice la palabra de Dios que cuando el eunuco escuchó a Felipe, dice: bueno, ahora entiendo a quién se refiere la palabra de Dios. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Déjeme decirle, le vuelvo a repetir nuevamente, el bautismo es indispensable para poder entrar al reino de los cielos. Es indispensable porque mucha gente que se arrepentía tenía que ser bautizada. Si no, simplemente en el libro de los Hechos, en el primer pasaje que leímos. ¿Cuánta gente se bautizó en ese mensaje? Fueron 3,000 almas. Imagínense ustedes, hermano. Se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo y recibieron el poder del Espíritu Santo. Fueron 3,000 almas en el primer mensaje. En el segundo mensaje fueron 5,000 que se bautizaron también en el nombre de Jesucristo. No me lo estoy sacando de la manga, la palabra de Dios así lo dice. Amén. Pero porque hubo gente que se atrevió a hablar la verdad. ¿Usted cree que a Pedro no le temblaban las patitas?
Me imagino que sí, y más porque estaban viviendo una persecución tremenda. Esteban muerto, imagínese usted. O sea, es tremendo lo que está pasando. Jesucristo crucificado, ellos escondidos por allá, y reciben el Espíritu Santo y les da el poder para empezar a predicar. Amén. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. A muchos de ellos les costó la vida, a muchos, por decirlo a todos, les costó la vida. ¿A nosotros qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta a nosotros llevar esta verdad? Gas. ¿Cuánto puede ser? $5 de gas. Tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en predicar ¿qué será? Inclusive en el trabajo, usted puede decirle ahí en el compañero. Es más, ese tiempo se lo está pagando al patrón. Oye, sabes que Cristo te ama. Mira, Cristo quiere hacer algo en tu vida. En la hora del lonche, en la tienda. En una ocasión, hay un hombre ahí en mi casa, un americano llevaba un troque de esos grandototes y no podía, y lo llevaba llena de mosh. Y tenía que irse hasta Jacksonville y le andaba medio fallando al troque. Me dice, oye, dice, ¿me das permiso de tirarlo aquí? Dice, a ti te sirve para tus plantas, para todo eso. Dice, te sirve. Dice, pero yo no lo puedo llevar hasta allá. Y le pedí permiso al vecino y no me quiso dar permiso. Claro que sí, ahí tíralo, ahí tíramelo. Es una montaña ahí de mosh. Así que si quieren ir, ahí tengo. Bueno, cuando estábamos platicando, lo empecé a ver que sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. Y seguíamos platicando, ya cuando terminó de vaciar el troque y le ponía cuidado, y me dice, está pasando algo conmigo. Dice, no puedo explicarte, dice, pero está pasando algo conmigo. Le digo, sí, yo te puedo ver que está pasando algo y yo te puedo decir qué es. Dice, ¿qué? Y esa es la presencia de Dios que está en este lugar. Y el hombre no aguantó más y empezó a llorar. Y empezó a platicarme las experiencias que él había tenido en la presencia de Dios. Pero tenemos que hablar. Yo no hablo inglés, pero a lo poco que le entendía, pues le di la palabra. Le di la palabra. No es difícil hablar la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlo, por muy difícil que sea. Y Dios siempre nos da oportunidad de hacerlo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.